Estás escuchando Crecer con Paloma Hornos, en Libertad FM. La expresión abracadabra, pata de cabra, esa que asociamos a un momento en el que algo inesperado va a aparecer como por arte de magia, proviene del arameo abrakedabra, que significa crearé con mi palabra. Y sí, las palabras crean realidades, mueven voluntades e impactan en nuestra mente y en nuestras emociones, disponiéndonos a sentir y creer de una forma u otra. Las palabras pueden estar llenas de positividad, de respeto, de cariño y de empatía, o por el contrario, de juicio, de sarcasmo, de pesadumbre, y pueden llegar incluso a indisponerme ante alguien o ante alguna situación. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a investigar el enorme valor que tienen las palabras que utilizamos a la hora de educar, y también algo que resulta aún más curioso. Vamos a descubrir que podemos comunicarnos sin ellas. Para hablar de crianza, de comunicación, de hijos, de familias, nos visitan 3 profesionales con interesantes trayectorias y, más interesantes aún, propuestas. Noelia Martín, experta en comunicación con bebés, que viene a revelarnos que los pequeños también hablan, solo que lo hacen pues con otro tipo de palabras. Noelia ha desarrollado un método propio que ha cambiado la vida de muchas familias y hoy nos lo viene a presentar. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes desde Salamanca. Sí, buenas tardes desde Salamanca y desde el Observatorio Gabla, aquí en Centro Infantil Travesura. Pues estamos encantadísimos de conocerte y de tenerte hoy aquí. Elisa Molina, que en estos días está de celebración al ver la luz su primer libro, que lleva el nombre de su proyecto, Educar en Calma. Bienvenida, Elisa, un gusto tenerte por aquí, aunque sea, de forma virtual. Bueno, Paloma, un placer como siempre estar aquí. ¿Desde dónde nos hablas tú? Desde Cuenca. ¡Wow! Cuenca. También llueve como aquí, porque aquí hace una tarde así un poco como rara. Hace un día maravilloso. ¡Ay, qué bien! Disfrútalo, disfrútalo. Para descubrir que podemos educar sin palabras de amenaza ni castigos, usando un lenguaje positivo, es a lo que nos va a acompañar nuestra tercera invitada, Diana Jiménez. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes. Además, a ti te tengo aquí sentadita a la mesa a mi lado. Eso es, con la distancia de seguridad, pero al ladito. Por supuesto, eso siempre. Como hemos adelantado, es muy importante lo que decimos y sobre todo lo que como padres nos decimos por dentro. Así que dejémonos de palabras y sin más preámbulos, comenzamos. Noelia Martín, nuestra primera invitada, es la creadora del método Gabla, un método de comunicación efectiva con bebés antes de que puedan hablar. Noelia es una mujer con un perfil muy interesante. Es criminóloga, ha sido detective privado y la vida le puso en el camino de la educación y la crianza, creo que por pura necesidad. Noelia, ¿cómo surge el método Gabla? Cuéntanos un poquito tu historia. Hola, Paloma. Pues como bien dices, surge por necesidad. Al final yo creo que cuando emprendemos las mamis es porque llegan nuestros hijos y nos cambian el rumbo de la vida. Cierto. Y bueno, pues yo fui mamá y necesité entender a mi hijo y me puse a investigar qué es lo mío, y es cuando descubrí que en Estados Unidos desde 1800 hay algo maravilloso que se llama baby sign, y no es otra cosa que poder hablar con los peques antes de que ellos, de una manera natural, pues puedan expresar con palabras lo que sienten, y vamos a hablar con ellos a través de los gestos con las manos. Y yo necesité entender a mi hijo y descubrí los baby sign cuando tenía 1 añito, y ahí es cuando empecé a descubrir que esto era lo que tenía que hacer, que esta era la misión de mi vida y que era empoderar bebés y ayudar a las familias a que puedan entender a sus peques. Todo comenzó efectivamente, pensamos que es algo moderno, pero como vemos es algo que está en el mundo desde el año 1800. Baby Signs, y actualmente Noelia enseña comunicación temprana y gestual con bebés a partir de los 9 meses. Uh-huh. ¿En qué consiste el método Gabla? Método Gabla consiste en que el adulto se comunica con su hijo de una manera natural, con su lenguaje oral, pero cuando hay una palabra clave que nos interesa, pues la gablamos, le metemos un gesto que viene de los baby sign. De esta manera el niño, de una manera muy innata, pues va adquiriendo ese lenguaje oral porque te está escuchando hablar, pero también va cogiendo sus gestos. Y cuando necesita decir algo, como su boca, su paladar, su lengua, todo esto todavía no está preparado para hablar, coge la otra herramienta que tiene, que es el gesto, lo asocia a la palabra y así puede comunicar. Y es bidireccional, el niño te entiende y tú le entiendes a él. Es bidireccional y esto es lo bonito, que al final generan las dos partes una sensación de seguridad, de nos entendemos,
que consigue que disfrutes de tu hijo al máximo y de tu maternidad. Bebés a partir de 9 meses que son capaces de comunicarse con los adultos. Eso es lo que tú le llamas gablar. No hablar, sino gablar con G. ¿Todos los bebés tienen capacidad de gablar? Sí, al final todos gablamos de manera natural, todos hacemos gestos, somos personas, porque al final los bebés para mí son como personas con menos años de experiencia, entonces todos hacemos gestos al hablar. De hecho, nos resultaría muy difícil hablar si tuviésemos las manos quietas. Entonces, el gesto es algo innato. Lo único que estamos haciendo con gabla, que es a la palabra hablar le hemos quitado la H, porque no suena como los peques, y hemos puesto la G, lo único que estamos haciendo es enseñándoles una batería de gestos, como un diccionario de gestos para que puedan expresar sus deseos, sus necesidades, sus miedos, lo que han soñado, lo que quieren comer, a quién quieren, lo que quieren jugar, cualquier cosa se puede expresar a través de gestos. A la palabra habla le quitas la H, le pones la G de gesto. Sí, la G de gesto, la G de gestual. O sea que a partir de ahora, lo que vamos, como tú bien dices, ahora no vamos a hablar, sino que vamos a hablar, que es en realidad lo que todos hacemos. Bebés a partir de 9 meses. ¿Antes de los 9 meses es imposible aplicar este método? Se puede hacer. De hecho, la metodología tradicional habla de que puedes empezar a partir de los 6 meses. Una vez que los peques estén sentaditos, queremos que estén sentados solos, por favor, nada de poner cojines por todos los lados, sino que ellos mismos puedan mantenerse solos, sentados, para que vean de una manera óptima el gesto y lo puedan imitar bien, lo vean de frente, porque si están tumbaditos, lo verían desde abajo y no podrían hacer una buena imitación motriz del gesto. Entonces, por esto dicen que a partir de los 6 meses, desde que se mantienen sentados y cogen cosas con las manos, para que sí que pueda haber una imitación del gesto óptima. Pero nosotros nos gusta en Gabla separarlo un poquito más y llegar hasta los 9 meses. Por 2 razones. Una, porque así respetamos la esterogestación. Nos parece súper importante esta etapa y respetar la esterogestación también a nivel comunicación. Vamos a hablar mucho a nuestro bebé, contarle todo lo que pasa, lo que huele, lo que está escuchando, por qué estás tú triste un día, por qué te ríes. Cuéntale todo a tu bebé hasta los 9 meses. Y luego ya a partir de los 9 meses empezamos a hablar, porque estamos mucho más cerca de obtener resultados y así los papás pues no pierden esa magia que tienes al principio, esa ilusión del método, porque al final es algo que tienen que ir aprendiendo poco a poco los niños, así que tienes que tener un poco de paciencia y constancia y mucha ilusión. ¿Y qué beneficios reporta a la familia gablar con el bebé? Pues imagínate. No, cuéntanoslo. Yo siempre paro aquí y dejo un silencio porque hay mucha gente que de repente piensa, es que si yo hubiese podido entender a mi hijo... Cierto, eso pensé yo cuando te conocí, francamente. Digo, me pilla un poco tarde. Al final nos entendemos, Paloma, ¿verdad? Porque al final somos un buen equipo y te vas entendiendo, pero la pregunta esta de qué te pasa, pues ahora tiene una respuesta y la respuesta está en tu bebé. Él sabe por qué está llorando. Cada una de esas lágrimas tiene un mensaje y sabe exactamente qué mensaje es. Sabe si tiene frío, si tiene sueño, si tiene hambre, si quería jugar más en el tobogán. Él sabe por qué llora. Entonces, con preguntarle ya está. Entonces, genera, lo que os decía, un ambiente de seguridad en la familia y genera también una confianza entre las dos partes. El apego, pues, se supera de lo que puedes mirar a una persona a los ojos y tan pequeñita y que te pueda decir lo que le pasa. Es que como padres o como educadores esto te da una tranquilidad para saber que lo que estás haciendo está bien y sobre todo te da muchas herramientas para gestionar. Cuando hablan de rabietas, a mí no me gusta nada esa palabra y siempre le pongo la G de gavietas, por ejemplo, porque con Gabla, una rabieta gestionada con Gabla para mí es una gavieta, porque sabiendo lo que le está pasando, no es lo mismo gestionar un enfado que una tristeza o un miedo. Claro. Entonces, cuando sabes de dónde viene y el bebé te lo puede decir, pues las herramientas que tienes como padre no son las mismas las que tienes que utilizar. Y además me gusta mucho también porque Gabla te lleva hacia la comunicación positiva gestual. Ahora que estamos con Diana y con Elisa, pues te lleva hacia la comunicación positiva gestual. No queremos a nadie que esté hablando diciendo ¡no corras! O sea, nos gusta más decir, oye, ¿podemos ir más despacito? O no quites. No, podemos hablar más bajo. Pues nos lleva también hacia eso. Vamos a hablar, pero vamos a hablar con magia, bonito. Hablas no solamente de familia, sino también has mencionado los educadores. De hecho, formas educadores y formas colegios o centros de primera enseñanza.
¿Cómo lo vive un educador de repente encontrar que se puede comunicar con todos esos pequeños a los que hasta el momento quienes les entendían eran sus madres, ¿no? Sí, pues mirad, uno de los directores de un centro de Jaén me decía, ahora sé que tengo 20 pares de zapatos bien puestos, porque les digo que sí les duele y me dicen que no. Entonces, ahora por fin ya sé que he puesto 20 pares de zapatos bien. O, por ejemplo, otra de las directoras me decía, es que no sé qué he hecho 20 años de mi vida trabajando sin habla, o sea, no sé qué hacía antes sin esto, no sé cómo he podido trabajar así. Dice, es que me lo quitas ahora y me quedaría coja. Digo, bueno, te quedarías manca. Y muda. Pero que están encantados. Ahora estamos en un centro infantil y estoy viviendo desde aquí el día a día del método en un centro y es una maravilla. Porque facilita todo tanto. Y además un solo adulto está enseñando a varios niños a la vez. Claro. Y luego socializan antes, porque en realidad los peques me estoy dando cuenta de que a lo mejor no jugaban juntos porque no podían comunicarse. Y en cambio aquí en el centro yo estoy viendo que se gablan entre ellos, entonces juegan antes. Incluso se dicen que tienen que compartir los juguetes cuando uno no se lo deja al otro. Y es una maravilla. Estamos conectadas con Noelia por videoconferencia, entonces todo lo que ustedes están... Cuando nos explica cosas, ella la acompaña con gestos y es francamente impactante verla traducir como si fuera... Bueno, pues lengua de signos es, no la de los problemas con audición, pero es otra lengua de signos y francamente resulta muy, muy enriquecedor poder verte. Pero tengo una duda, si se acostumbran a hablar con gestos, ¿eso no retrasa su habla? Bueno, pues esta es la duda número 1, la duda fetiche de todo el mundo y yo también la tuve como madre. Lo que pasa es que empiezas a informarte y te das cuenta de que es absolutamente todo lo contrario. De hecho, el otro día lo hablábamos en una de las formaciones y le decía, es que cada vez que alguien me dice retrasa el habla, yo le diría, ¿pero tú crees que yo le voy a enseñar algo a mi hijo que le venga mal? ¿O crees que voy a montar una empresa y un sueño de esta envergadura a nivel internacional haciendo algo que te va a venir mal a ti y a tu bebé? Claro que no. No retrasa el habla, todo lo contrario. Como te estás comunicando todo el rato, porque cuando te entiendes, si te vas a otro país y encuentras a un español, con esa persona es con la que vas a hablar. Cierto. Pues al peque le pasa lo mismo. Como de repente os vais a entender, va a quererte decir más cosas. Y como tú le vas a entender a él, vas a querer explicarle otras. Entonces, hay muchísima más conversación, escuchan muchísimas más palabras y muchas más estructuras. Entonces, cuando hablan, ya no hablan en modo indio, sino que ya hablan normal, porque en su cabeza la estructura ya estaba montada. De todas maneras, en España no hay suficientes estudios porque es algo muy innovador, pero en Estados Unidos llevan tantos años que hay un montón de estudios y todos con un grupo de control, por supuesto, de niños que no estaban hablando, se dan cuenta de que los que hablan antes, mejor y con más vocabulario. No retrasa el habla, es todo lo contrario, lo estimula muchísimo. Porque no se trata de sustituir el habla por gestos, sino de complementarlos, de enriquecerlos, como nos estás haciendo tú. De hablar más, que es que no nos acostumbramos a hablar con nuestros hijos como si fueran personas, vamos a hablarles todo, vamos a contarles lo que pasa, vamos a preguntarles también que tienen derecho a voto y derecho a tener su sitio en la familia y a tener cosas que decir. Con Gabla, lo que me gusta de estar aquí con vosotras, chicas, es que siempre decimos que Gabla puede hacer que la disciplina positiva empiece muchísimo antes. Porque os imagináis estas reuniones familiares con un bebé dando su opinión. Son inimaginables, pero de hecho existen y funcionan, que es lo que tú desarrollas. La neuroplasticidad, es decir, la capacidad de nuestro cerebro de cambiar y crear nuevas conexiones entre neuronas, es la clave de este método. Los bebés son esponjas que absorben todo lo que captan. ¿Cuántos gestos puede llegar a aprender y manejar un bebé? Bueno, me cuesta un poco a veces contestar a esta pregunta, Paloma, porque no quiero ponerle a nadie listones a los que tengan que llegar. Claro, eso, ¿vale? Es etiquetar al final, ¿no? Claro, tenemos peques con 5 gestos y con esos son los que ellos necesitan comunicar y ya está. Y mi hijo, por ejemplo, aprendió más de 250 y dejé de contar, porque ya dejé de contar, ya no me daba la vida para seguir haciendo listas, pero aprendió más de 250. Entonces, no queremos poner ningún listón, solo decimos que es un método que se adapta al niño y que va a aprender los que tú le enseñes. ¿Y esos 4 o 5 básicos que serían? ¿Tengo hambre, tengo sueño, tengo frío? Sí, pero de todas formas hay niños que estos no les gustan, porque al final, como son necesidades básicas y están cubiertas, a veces les gustan otros. Por ejemplo, algo de jugar, o quiero salir a la calle, o tengo sucias las manos, por ejemplo. Pero el más importante para mí es el de más, que es juntar todos los dedos y dar varios golpes con las manitas. El de más y el determinado. Es que esos dos sirven para un montón de cosas.
Lo que pasa por las cabecillas de niños tan pequeños será un enigma hasta que aparece Noelia Martín con su método Gabla. ¿Qué nos puede contar nuestro hijo a través de ese tipo de comunicación? No solamente necesidades, sino opiniones, como estamos viendo. Totalmente, totalmente. Yo, lo hablaba el otro día en la formación. Mi hijo con menos de 3 años llegó a una carnicería y me preguntó si lo que estaba allí, que qué era. Y claro, yo le expliqué que eran cerdos, que eran vacas. Se lo tuve que explicar porque al final llega un momento que los niños, como te hablan, pues te preguntan cosas y quieren respuestas mucho antes de lo que nos pensamos. Y con menos de 3 años tuvimos un debate sobre el tema de ser vegetariano o no. Y tuvo un tiempo que no quería comer carne con menos de 3 años. O también me preguntó por el tema de la muerte. Un día se dio cuenta de que yo me iba a morir y estuvimos hablando sobre ese tema. O sea, no es solamente tengo hambre, tengo sueño, tengo pis, es que en la mente de un niño creemos que es muy pequeña, pero es que es muy grande, muy grande. Precisamente... cualquier cosa. Perdona. No, que cabe cualquier cosa. De hecho, no es que te puede asombrar. Igual yo no sabía que mi hijo soñaba tan pequeño. Y un día se despertó y me dijo pues que había soñado con nubes y que había soñado con perritos y con la abuela. Y yo no sabía que soñaba tan pequeñito. Claro, si no te lo cuentan, si no tienen la forma de contártelo, efectivamente no lo podemos sospechar. Precisamente por la dificultad aparente de comunicar con un bebé que todavía no habla y que no se sabe expresar, resulta difícil entender cómo se establece esa primera conexión. ¿Cómo se aprende? ¿Cuáles son los primeritos pasos del método Gabla? ¿Por dónde se empieza? Es fácil. Lo primero es querer comunicarte con tu hijo, querer hacerlo de una manera respetuosa, saber que desde Método Gabla estamos con familias normalmente informadas, que al menos están conscientes en la maternidad y que están informadas. Y lo que tenemos que hacer pues, es aprender una batería de gestos, unos tips súper fáciles, porque es que está innato dentro de nosotros. Es que es muy fácil. Puede que en media hora, 1 hora, tengas todo el método dentro de ti y puedas empezar a hablar al segundo. ¿Y cuáles son esas primeras palabras por las que se empieza? Por ejemplo. Puedes empezar por donde tú quieras, pero es verdad que siempre digo que la de más, la de terminado, comer, dormir y algún gesto gancho, como os explicaba antes, para atraer la atención, como por ejemplo el de perro o el de avión o el de coche, cosas que veas muchas veces para que puedas introducir el gesto muchas veces en el día a día. O la bañera también. ¿Tú eres consciente de que, o sea, la madre o el adulto es consciente de que está provocando unos gestos? Pero ¿cómo entiende el niño que esos gestos, esas caritas y esas manitas que se mueven, están asociados a una información? Pues igual que cuando le enseñas los 5 lobitos o le enseñas a decir adiós. Es exactamente igual. Es que creo que pensamos que ellos no se están dando cuenta de lo que está pasando y lo que están es constantemente captando cosas para después poderlas comunicar ellos en todos los sentidos. Por eso es bueno que les dejemos curiosear. Pero es muy fácil porque si yo te digo, Paloma, ¿quieres jugar a la pelota? Pues igual que están captando a nivel auditivo la palabra, a nivel visual están viendo lo que estás haciendo cuando dices pelota. Y entonces poco a poco todo eso está dentro de ellos. Es cuestión de confiar. En uno mismo, ¿verdad? En uno mismo y en el pequeño. Hablamos mucho en este programa de empoderamiento y podríamos decir que Gabla empodera a un bebé porque se le abre un universo de oportunidades. Has trabajado con miles de familias y de niños. ¿Cómo vive el peque el hecho de que de repente es que mamá le entiende? Buah, pues digo esta palabra, pero es para que me entendáis. O sea, es un momento orgásmico. Ya está. Para que me entendáis. Es como... Yo creo que es como la primera vez que se descubrió el fuego, ¿no? ¿Os imagináis estas caras de hemos hecho fuego la primera vez en la vida? Sí. Pues las caras suelen ser esas, de incredulidad y a la vez de, wow, mira, me emociono yo, y a la vez de emoción. ¿Quién y permíteme la expresión, flipa más? ¿El adulto, la madre en este caso, o el niño? Suele flipar más el niño, la verdad. Bueno, porque tú sabes la madre lo que ya estás sabe haciendo, en qué claro. Está. La madre sabe en qué proceso está y está esperando un resultado, pero el niño no está esperando el resultado, simplemente se comunica y un día su madre le entiende y flipa. ¿Y cómo llegan los educadores? Bueno, la familia lo puede entender porque todos al final nos movemos por esa necesidad de comunicar y de conectar con nuestros hijos. ¿Y los educadores, los centros de educación infantil, cómo se acercan a este método? Pues mira, es que al principio yo solo formaba familias, pero luego me daba cuenta de que los niños tienen que ser como una isla rodeados de gestos por todas partes. No me servía de nada que a los niños les entendieran en casa y en el centro infantil, ¿no? Entonces, pues poco a poco, a través de las familias que llevaban a sus hijos gablando a los centros infantiles, fue cuando fueron interesándose.
y ha sido maravilloso. En España hay más de 9 centros, en Sudamérica ya estamos formando otros 3 y yo estoy feliz. O sea, me gustaría que esto fuera algo natural en todos los centros infantiles. Bueno, apostamos, por lo menos desde el programa apostamos por ello. Noelia, para terminar, regálanos por favor un par, bueno, venga, sé un poquito generosa, ¿vale? 5 o 6 gestos que pueden aprender las mamás o los papás que nos están escuchando. Pero descríbenoslos porque nosotros sí que te estamos viendo a través de videoconferencia, Vale. Pero quienes nos escuchan, ¿no? Entonces, Vale. Yo os los describo, pero en mi Instagram siempre estoy regalando gestos porque lo que quiero es que vayáis probando y veáis que funciona la magia. Como te decía, el de más, juntas todos los dedos y das golpes con las manos. Lo vamos a hacer grande porque así les llamamos su atención, ¿vale? Otro gesto es cruzas los brazos delante de ti, con las palmas hacia ti y los descruzas hacia los labios, hacia las orejas. Este es el determinado y vale para todo. El de comer, por ejemplo, juntas los dedos de una mano y te das golpes en la boca, que este es internacional. Sí, es internacional totalmente, claro. El de dormir. Esta es una almohada, que es tu mano, abres la palma y apoyas la cabecita en la palma. Como si estuvieras en la foto de la primera comunión, exactamente igual. Con carita de buena, ¿no? Y mira, y el de te quiero, Paloma, porque me parece súper importante. Cierto. Que cruzas los brazos como si te abrazaras a ti mismo. Y este es el de te quiero. Y da igual la edad que tengan, porque según están entrando en el cole se lo puedes decir y no hace falta nada más. Entiendo que nosotras le hagamos a nuestro niño el gesto te quiero. ¿Y ellos cuándo lo hacen? Es de los primeros que hacen. Ah, sí, ¿eh? Y te derrites. Hombre, sin duda. Porque les cuesta mucho pasar la zona media en cruce, ¿no? Por tema de psicomotricidad. Y te derrites. Es de los primeros. Cuando hay abuelos o algo que no están muy de acuerdo en que estén haciendo el método con su nieto, cuando les hacen este gesto ya no hay nada más que... Les tienen rendidos y totalmente convencidos. Totalmente. Los bebés saben lo que les pasa, lo único que ocurre es que las áreas lingüísticas no han madurado todavía en su cerebro, por eso no nos lo pueden contar. Con el método que nos viene a presentar Noelia Martín, pues es que podrá decírtelo. No es magia, ni aunque la parezca, responde al abracadabra con el que empezábamos el programa. Es simplemente amor y dedicación. Muchísimas gracias, Noelia Martín. Muchas gracias a vosotros. Pero no te vayas todavía, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo era el gesto de más? Dando con los dedos. Pues muchísimas gracias. Educar en calma es un mantra que toda familia debería tener siempre en su cabeza y sobre todo en su corazón. Y no es solamente un faro que ha de dirigir nuestra crianza, sino también el nombre de la primera obra de Elisa Molina, maestra de educación infantil, asesora de familias, coach en inteligencia emocional Montessori y disciplina positiva. Su proyecto arrancó hace 4 años por convencimiento de que se puede educar de otra forma desde la dignidad y el respeto mutuo. Es curioso, hablas de respeto mutuo cuando a nosotros los padres de hoy en día nos educaron a respetar a nuestros mayores y nadie nos hablaba del respeto que como personas los niños también merecíamos. Elisa, ¿cómo se aprende a respetar? Hola Paloma, buenas tardes. ¿Cómo se aprende a respetar? Pues si no has sido respetado, lo tenemos un poco más difícil. Es que para aprender a respetar necesitas que te respeten y que te enseñen desde el respeto. ¿Y qué tiene que ver la calma con el respeto? Necesidades que tienen. Pues mira, yo creo que si no tienes calma en ti, es muy difícil que puedas aportarles a tu hijo, a tus hijos, la tranquilidad y la empatía que necesitan para poder desarrollarse plenamente como seres humanos. Entonces no creo que la fórmula sea educar con calma, como si esto te lo pusieras así, te tomaras un frasquito de calma y ya está, sino que tienes que estar en este estado tú, de serenidad, de tranquilidad, de estar bien contigo mismo. Por eso creo que hay una parte a la que a veces no le hacemos caso, que es el autocuidado y que tiene que ponerse en primera persona. A educar en calma, por lo tanto, es más que el título de una obra y además el título de tu proyecto es toda una declaración de intenciones. Sí, es una declaración de intenciones. Yo creo que se puede mirar a la infancia y al ser humano en general pues con respeto, con dignidad. Se pueden cambiar las cosas. La verdad es que venimos de unos años
convulsos y últimamente parece que vamos directos también a la convulsión, o bien puede ser el principio de un cambio bastante grande y profundo en cuanto a los modelos sociales que vayamos a tener. Entonces, ¿por qué no empezar a trabajarnos nosotros para poder aportar a las nuevas generaciones una visión más respetuosa, ¿no? Ya que muchos de nosotros no fuimos respetados al 100%, bueno, pues igual es un momento bueno para darnos cuenta de las carencias que quizá tuvimos. Uh-huh. Y bueno, sin juzgar y sin culpar, ¿no? Al final, nuestros padres y nuestras madres nos criaron, nos cuidaron y nos educaron con las herramientas y las estrategias que tenían en ese momento. No hace tanto había programas de televisión que todavía hacían bastante apología de los premios y los castigos, ¿no? Entonces, bueno, gracias a que la neurociencia nos ha dado un montón de información súper valiosa, hoy sabemos que los castigos tienen consecuencias, que los gritos tienen secuelas y que todas esas pequeñas heridas que todos tenemos, pues bueno, no es que las vayamos a cicatrizar de un día para otro, pero que si podemos dejar de echar sal sobre nosotros mismos, igual duelen un poquito menos, y que si podemos librar a la siguiente generación de muchas de esas heridas, pues ya estamos contribuyendo a un mundo mejor. En esta época convulsa a la que hacías referencia, la conciliación es una de las utopías que no encajan muy bien con la idea de educar en calma ni con calma. Para Elisa Molina, ¿qué es la conciliación? La conciliación es esa mentira que nos creímos. Que nos engañaron y nos liaron con ella, ¿verdad? Pues sí, porque la verdad es que si hago una reflexión y pienso en cómo vivían mis abuelos en su época, pues es verdad que tuvieron dificultad criar a sus hijos. Como todas las familias tenían problemas para que se comieran las verduras, pero es verdad que podían vivir. Sin embargo, ahora lo que nos encontramos es que con el sueldo solo de una persona es difícil vivir y llegar a todo lo que queremos. Y que nos cuesta porque además vivimos muy solitarios, muy solos. Y claro, no tener esa tribu, no tener esa familia dificulta enormemente. ¿Y en quién delegamos? Bueno, pues delegamos en escuelas infantiles, delegamos en colegios, entonces nos cuesta un poquito más. Normalmente ajustamos nuestra forma de educar en base a los comportamientos y creemos que los comportamientos se corrigen con pautas. Pero, ¿qué es lo que no se ve en el comportamiento? ¿Qué detalles se nos escapan? Hay muchos detalles que se nos escapan. Como te decía antes, es que venimos de unos años donde nos han acostumbrado a que cuando hay un comportamiento que estamos viendo en nuestros hijos, tenemos que curarlo, tenemos que atenderlo inmediatamente, cortarlo, porque claro, si no, ¿en qué se te va a convertir? Ahora mismo lo que nos están diciendo, y no es algo novedoso porque Adler ya habló de ello hace más de 100 años, es que detrás de un comportamiento disruptivo hay una persona que se siente mal. Entonces, tendremos que pensar en si es el temperamento de nuestro hijo, en si está en un momento evolutivo en el que quizá no sabe expresarlo de otra manera. Quizás si hubiéramos tenido todos método Gabla antes, pues hubiéramos podido comunicarnos mejor con nuestros hijos y hacer entender, ¿no? Uh-huh. Ellos se hubieran podido comunicar de una forma eficaz y eficiente. Quizá nuestros hijos nos están demandando por una necesidad que tenga básica que está sin cubrir. Igual tiene sueño, igual tiene hambre. Si estamos en necesidades básicas no cubiertas, evidentemente todos reaccionamos mucho más. Y bueno, pues sí, hay una parte de metas equivocadas, de que quizá tienen necesidades no cubiertas y lo expresan como pueden, a veces con unas herramientas que son muy instintivas y evidentemente no son las más constructivas, pero bueno, que nosotros sí que podemos hacer cosas por empatizar con este niño, con esta niña, sí que podemos hacer cosas para mejorar nuestra relación, para conectar con ellos profundamente y conseguir esta cooperación a la que tanto hacemos referencia. Muchos padres se quejan de que su niño de corta edad, 2, 3, 4 años, le reta.
¿Es correcto pensar que un pequeño nos puede llegar a desafiar o es otra cosa lo que está ocurriendo realmente? Bueno, es una de las cosas que más me encuentro con las familias. Es que mi hijo me reta. Y aquí yo preguntaría, ¿tú te sientes retado? Igual la intención de tu hijo no es retarte, es manifestar simplemente su desacuerdo. Y quizá no sabe hacerlo de otra forma, o quizá lo estás interpretando tú de una manera que él no tiene esa intención. Entonces, es verdad que muchas veces buscamos quiero la solución a estos retos y sin querer nos metemos los padres y las madres a tener la misma edad que tienen nuestros hijos. Entonces, tenemos un niño de 2, 3 años que nos reta y de repente ese papá y esa mamá deja de tener 25, 30, 35 años para pasar a tener 2 o 3 años y tiene esas mismas herramientas. Muchas veces es porque nos hemos contagiado de sus emociones, de esa emoción que no saben canalizar de otra manera. Ellos están en su lucha de poder, nosotros nos hemos metido de lleno y está ya la Tercera Guerra Mundial en nuestra casa. Pero podemos salir, podemos buscar herramientas que sean constructivas y que mejoren el vínculo con nuestros hijos, teniendo en cuenta que hay muchos factores que tenemos que conocer, ¿no? Por una parte está el desarrollo de los niños, el desarrollo del lenguaje, que no siempre saben comunicar y saben identificar las emociones. Y luego está la parte de responsabilidad personal nuestra como adultos. A veces les pedimos a los niños que se controlen, pero los que somos incapaces de controlarnos somos nosotros. Sí, de hecho les pedimos que se controlen pegándoles una voz, con lo cual por es ejemplo, como, uy, algo aquí está fallando, ¿verdad? Por ejemplo. Y es verdad que somos una generación que a mí me parece que estamos muy preparados en el ámbito laboral, nos hemos formado, le hemos puesto años, dedicación, y en la parte de la maternidad y la paternidad, como toda la vida se ha hecho así, ¿no? Todo el mundo ha sido padre, pues parece que todo está permitido. Y aquí también hay que dedicar tiempo a formarse, a prepararse, hay que dedicarles tiempo a nuestros hijos, hay que practicar y hay que dedicarles mucho, mucho, mucho cariño, intentando, pues eso, hacer de esta experiencia de ser padres y madres, pues una oportunidad de mejora también y de crecimiento personal. Pensemos que, bueno, los niños están siendo niños una sola vez. Nosotros ya vamos con un pequeño adelanto, porque ya lo fuimos. Lo fuimos, claro, tenemos Entonces, entrenamiento. Tenemos ahí un bagaje. Bueno, pues las cosas que no nos gustaron como niños nos deberían de hacer aprender, ¿no? Cierto. Para no repetirlas con nuestros hijos. Es una forma de parar la violencia que hay en el mundo. Existe una relación, de hecho son directamente proporcionales el apego y la autonomía. A un niño con apego seguro, que se siente apoyado por sus padres, le resulta mucho más fácil explorar. ¿Estamos nosotros los padres preparados para soltar a nuestros pequeños para que exploren ámbitos nuevos o nos da muchísimo vértigo? Me encantaría decirte que estamos en una sociedad donde estamos empoderando a nuestros hijos y nos gusta que ellos tomen decisiones, pero la realidad me lleva a decirte que hay pocas familias todavía que trabajen la autonomía y la vinculación sana y saludable y la confianza. Porque al final, para trabajar la autonomía necesitas confiar en las posibilidades de tu hijo. Y muchas veces es la sobreprotección, el que no les pase nada, lo que impide que ellos experimenten, exploren y sientan, bueno, pues esos deseos de curiosidad que son innatos en el ser humano, que los puedan llevar a cabo. Y eso es muy frustrante. Querer saber si puedes subir esa escalera y que no te lo permitan, claro, es muy frustrante para los niños. Entonces, muchísimas rabietas, muchísimos enfados, muchísimas discusiones vienen de un deseo innato de los niños de explorar sus propias capacidades, sus propios límites, que no les permitimos, no porque seamos malos padres, sino porque nos da miedo que se enfrenten a dificultades. Y esto me vale en cualquier edad, porque cada vez hay más mamás y papás que estudian con sus hijos, que les toman la lección. Sí, cada vez hay más papás y mamás que cuando tienen que enfrentarse a un examen en secundaria les hacen los esquemas, les hacen los papás y las mamás los esquemas a sus hijos. Y esto es preocupante, porque el gesto de llevar la mochila de infantil o primaria es que sigue añadiéndonos tareas a nosotros como padres y madres y a ellos, bueno, la parte de la responsabilidad y la confianza, ¿qué puedo pensar yo, no? Si mi madre no confía en mí, si me tiene que tomar la lección, ¿cómo voy a estudiar solo? Claro. Y ya cuando te enteras de que hay jóvenes universitarios a los que papá o mamá les hacen la matrícula o que piden tutorías con el decano,
Ostras, pues esto ya empieza a preocupar. Tenemos que dejar que nuestros hijos vuelen, que vayan volando. Claro, cuando tienen edades pequeñitas se van a enfrentar a una serie de dificultades que posiblemente puedan superar y si no tendrán que volver a intentarlo. Pensemos que cuando las personas aprendemos más es cuando nos equivocamos, porque cuando todo nos sale bien, pues bueno, No hay parece que es lo aprendizaje, normal. claro. Claro, pero cuando te equivocas, lo vuelves a intentar y lo consigues, esa sensación tuya, esa no te la debería de robar nadie, mucho menos tu padre o tu madre. Entonces, bueno, pues permitámoslos que vayan explorando cuáles son sus límites, sus capacidades, que vayan descubriéndose. Y cuando se vayan haciendo mayores podrán ver qué posibilidades tienen. Imaginaos si a nosotras no nos hubieran dejado probar y caernos en esto del emprendimiento. Bueno, no estaríamos Y no nos ninguna hubieran- claro. aquí de las 4, ¿cierto? Claro, entonces, límites, pues también hay muchas creencias limitantes porque indirectamente te han dicho, tú no puedes hacerlo, tú no vales para esto, Esto no es de Pero- chicas. esto no es de chicas. Claro, hay muchas cosas que hemos visto, ¿no? Como en la universidad pueden ir chicas, anda, claro. Por supuesto, las carreras de ciencias son de mujeres, anda, claro, por supuesto, hombres y mujeres pueden hacer lo que deseen, lo que se esfuercen. O sea, hay una parte que también tenemos que trabajar con nuestros hijos, que es de trabajo, de esfuerzo, de perseverancia, de constancia, que las cosas no llegan porque pegues el petardazo, oye, que te puede Y es tocar, estupendo, igual claro. que te toca la lotería, ¿no? Sin duda. Pero que en general las cosas salen cuando tú dedicas tiempo, esfuerzo, cariño, paciencia, y esto también lo tenemos que dedicar nosotros como padres y como madres. Nuestros hijos, que son tesoros, necesitan que dediquemos tiempo, cariño, constancia, paciencia. ¿Habrá errores? Claro, muchísimos. De hecho, los bebés cuando empiezan a caminar, ¿cuántas veces se caen? Si hubieran dejado de caminar en el primer culetazo que se dan, estaríamos Imagínate, todos yo no me rezando. imagino a un padre o una No. madre diciéndoles, Ay, no te muevas, cariño, que te vas a hacer daño. tú quédate sentado, ya lo iremos viendo, ¿eh? Porque es que no te veo yo. No, al contrario, es, venga, inténtalo, sigue, tú puedes. Pues lo importante no es las veces que se cae, sino que siempre hay una más que se levanta. Y estos golpes físicos que tienen los niños en la infancia son importantes que los tengan. Esto suena fatal, ¿vale? Porque es como si ves a tu hijo que se cae en el parque, alégrate. Hombre, no es alégrate, pero es esa caída física que está teniendo ahora, van a ser caídas mentales que van a tener en el futuro como adultos. Porque ya no nos caemos tanto físicamente, pero psicológicamente lo importante es que nos levantemos. Entonces, esa conexión, ese vínculo tiene que estar, tiene que existir. Nadie merece un grito ni un castigo y tampoco nadie merece aprender bueno, ni merece ni puede aprender con violencia, aunque cuando éramos pequeños nos dijeran que la letra con sangre entra. Muchos fuimos educados así y nos convencieron de que era por nuestro bien. Muchas familias hoy en día les ha dado la vuelta a la crianza y buscan hacer las cosas de otra forma, porque hacer las cosas como antes, pues ya sabemos dónde nos lleva. ¿Qué es lo que más nos va a sorprender en tu obra? Educar en calma. Bueno, pues el libro está pensado para intentar transmitir lo que es para mí educar en calma a las familias que están buscando cómo salir quizá de esos ciclos de gritos, castigos, amenazas, chantajes y que no saben por dónde empezar. Entonces, mi idea fundamental era que se conecten con sus hijos, que vuelvan a recuperar la conexión, que estén en sintonía y a partir de ahí es que es mucho más fácil comunicarte con ellos, conseguir que ellos quieran implicarse, que quieran, bueno, pues estas necesidades que tenemos de pertenecer y de poder contribuir también a la familia, pues es a través de la conexión. Cuando yo siento que en esta familia estoy tranquilo, estoy seguro, tengo mi espacio, es que automáticamente yo lo veo con mis hijos. Cuando ellos están bien, ellos quieren poner la mesa, ellos quieren cocinar, Claro. ellos quieren ayudar. Colaborar y participar, ¿verdad?, en la vida familiar. Claro, pero para eso necesitamos conectar con ellos y entender que la infancia lleva su propio ritmo. Es que a veces nos ponemos nuestras gafas de adultos, vamos corriendo por la vida y no nos damos cuenta de que las piernecitas de nuestros hijos son mucho más pequeñas, que nuestras manos, en comparación con las suyas, son mucho más grandes. Entonces, no podemos juzgar a los niños con nuestra mentalidad adulta, porque ellos tienen sus propios planteamientos. Decimos, es que no me hacen caso, no me obedecen. Bueno, ¿te has acercado a la habitación
a ver a través de la vista, del oído, de que te está escuchando, es que quizá está súper inmerso jugando con sus legos y a comer es que ni le suena, o sea, no es lo que ha no lo ha oído, oído. cierto. Claro, entonces tendemos a pensar que ellos funcionan como nosotros. Bueno, pues tenemos que modelar y tenemos que trabajarnos mucho. Entonces, bueno, pues sobre todo era poner unas bases de comunicación y de conexión profunda con nuestros hijos. Pues esa imagen que yo creo que todos podemos tener cuando recibimos a nuestro hijo por primera vez, ¿no? Y lo vemos y lo olemos y ese olor a bollito recién hecho, pues que cuando estemos a punto de perder nuestra cabeza y de dar un grito o cosas peores que lamentablemente siguen ocurriendo en muchos hogares, pues que recuperemos esa imagen mentalmente, ¿no? Conéctate con ese niño que te necesitaba y con el que tú estabas, porque estabas a cualquier hora del día o de la noche, pues te sigue necesitando, aunque tenga 3, 5, 8, 15, 25 años, te sigue necesitando. Educar en calma, escrito por Elisa Molina, que hoy viene a compartir con nosotros ese momento especial de tener un niño nuevo, que es ese papel. Muchísimas gracias, Elisa. Muchas gracias, Paloma. De comunicación, de empatía, de grandes dosis de calma, es de lo que más necesitados estamos los padres de adolescentes, y a nuestro rescate viene Diana Jiménez, nuestra tercera invitada. Psicóloga, educadora certificada en disciplina positiva, Diana tiene más de 20 años de experiencia con niños y adolescentes y, fruto de esa experiencia, está a punto de lanzar un programa que promete salvar la vida, o por lo menos esperamos que salve la vida, a muchas familias. Bienvenida a Adolescencia, ese es el nombre de tu programa. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Hola, Paloma. Buenas tardes. Bueno, pues el programa, estamos ahí perfilando el nombre, es un bootcamp, es un programa que lo que pretende es ayudar a los padres y también a los adolescentes a través de los padres, porque hay muchos mitos en torno a la adolescencia y eso dificulta mucho las relaciones de los padres con los hijos. Cuando llegan a unas edades, a partir de los 10, 11, 12 años, empezamos a ver muchas más dificultades en la educación. Fíjate qué bonito lo que ha contado Noelia con el tema del método Gabla, ¿no? Cómo poder empezar a conectar con tus hijos, como Eli además nos ha ido diciendo que esto se puede mantener, porque esto es un proceso, no es una cosa que empieza cuando son chiquititos y ya se acaba. Y se continúa en la adolescencia. En la adolescencia seguimos ejerciendo la paternidad, pero de otra forma. Tú que de esto tienes mucha experiencia, sabes que la figura paterna y materna en esa época es muy importante. Y sin embargo los padres, quizá por tradición hemos pensado que no, y nos empezamos a alejar, y es cuando cometemos un error muy grande. Que es cuanto más nos necesitan. Efectivamente. Tendemos a pensar precisamente que la metodología educativa que supone la disciplina positiva está enfocada más hacia la primera infancia que a la adolescencia, pero en realidad corresponde a todos los ámbitos, incluso al de familia y pareja. ¿Qué aporta la disciplina positiva concretamente en la etapa de la adolescencia? A ver, pues es esto que tú has dicho, la disciplina positiva no tiene edad, y la disciplina positiva es una manera de entender las relaciones entre las personas. Entonces, los adolescentes son personas y necesitan relacionarse con sus padres y hacerse entender y que sus padres les entiendan. ¿Qué aporta una educación respetuosa? ¿Qué aporta la disciplina positiva? Pues aporta otra manera de mirar a los hijos, y sobre todo una manera de darles un espacio, porque si lo piensas, cuando los niños son pequeñitos les acogemos, sabemos que son pequeños, nos centramos mucho en sus necesidades, y sin embargo cuando llegan a la etapa de la adolescencia ni nuestros hijos saben lo que quieren, porque están en un periodo de transición, ni nosotros lo sabemos. Entonces necesitamos volver a conectar con ellos de otra forma. El lema de tu proyecto Infancia en Positivo es educar sin amenazas ni castigos. ¿Crees que la adolescencia es el mejor momento para usar esta filosofía, educar sin amenazas ni castigos? Porque parece que es cuando más necesitan mano dura, o así es como nosotros pensamos que funciona. Claro, fíjate que antes, oyendo a Eli, ella decía eso, que los niños tenemos que ir poco a poco permitiendo que se caigan, que se levanten. Bueno, pues nos ocurre que cuando son pequeñitos les decimos, lávate los dientes, ponte el pijama a la cama a dormir, ¿no? Y cuando tienen 16, 17 años nos dice nuestro hijo, ¿qué estudio? ¿Hago bachillerato de artes? Y dices, piénsalo tú, decídelo tú. Este niño no tiene capacidad de decisión. ¿Cuándo empezó a practicarlo? ¿Cuándo le hemos dejado que lo empiece a practicar? Pues cuando llega a la adolescencia necesita que los padres
cambien su manera de relacionarse y lleguen a acuerdos, tratos. Todo esto se debería hacer antes. O sea, lo ideal es, desde, nos dice Noelia, con el método Gabla, irlo arrastrando hasta la adolescencia, porque no se va a levantar con 15 años y te va a decir, uy, mamá, hoy qué empático me siento. No, esto es algo que tienes que ir trabajando, ¿no? ¿Y cómo se trabaja? Pues trabajando la relación con tu hijo. Elisa nos hablaba precisamente, hablaba de los comportamientos y que bajo las conductas se esconde el temperamento. Diana, ¿el temperamento y el carácter son lo mismo? Pues fíjate, qué buena pregunta. Mira, hace poco además sacaba un post en Instagram y en la web, en Infancia en Positivo, que hablaba precisamente que tenemos la costumbre, o siempre hemos entendido que tener un carácter fuerte es una persona que se enfada, que es enérgica. Es que yo soy de carácter fuerte y digo las cosas así porque soy así. Y resulta que el carácter es lo que te hace modelar tu temperamento. El temperamento es algo que viene determinado genéticamente, que se va adaptando al ambiente, a la sociedad, a los modelos educativos que tengamos. Sin embargo, el carácter fuerte es lo que determina a una persona que es capaz de controlar y dominar su temperamento. O sea, que estábamos muy equivocados. Claro, estábamos muy equivocados porque nos hemos quedado en la punta del iceberg y nos hemos quedado en la conducta y se nos ha olvidado que las personas somos mucho más que lo que hacemos. Lo que hacemos es solo lo que mostramos, ¿no? Con ese universo de... Efectivamente, pero como cuando éramos pequeños no nos han enseñado esto que decía Eli, el respeto es una cosa que se enseña cuando tú también lo has vivido y te cuesta más mostrarlo y modelarlo. Entonces, saber qué es el temperamento cuando nadie te lo ha explicado, y fíjate qué bueno es que un padre supiera que en el temperamento viene determinado necesidad de saber que viene una cosa después de otra, ¿no? Entonces, cuando tienes un hijo que te dice, papá, ¿dónde vamos? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto falta? ¿Y cuándo vamos a llegar? Y tú dices, qué hijo más pesado me ha tocado. Dios, sí. Y resulta que es un niño con un temperamento donde necesita saber qué va a ocurrir. O niños que tú dices, es que como no coma su hora, está de los nervios. Es que siempre tiene que bañarse. Bueno, pues es un niño que tiene una rutina, una adaptación a la rutina. Todo eso te lo determina el temperamento. Y eso se va modelando con el carácter. Resulta curioso la importancia que los adultos le damos al dinero y a la forma en la que lo usamos frente a la escasa, por no decir nula, formación que hemos recibido todos en nuestra infancia. ¿Qué podríamos hacer como padres para evitar que nuestros hijos se conviertan en consumidores empedernidos y sobre todo que comprendan el valor, que no el precio, de las cosas? Pues fíjate que para esto tenemos expertos que hablan. Yo recuerdo ahora a Laura Mascaró, que tiene un programa que ella habla de homeschooling y de educación financiera, y qué importante llevarnos este tipo de cosas a los colegios, porque cuando eres adulto te tienes que buscar la vida con el precio interior bruto, con la hipoteca, con los créditos, y en el colegio nunca se ha hablado de estas cosas, ¿no? ¿Tú has oído hablar de...? No, en absoluto. Haces matrices y integrales. Efectivamente, el máximo común múltiplo súper útil. Yo antes de venir lo he estado usando un par de veces. ¿Seguro? Y el mínimo común divisor también lo he usado. Y eso no te sirve para la vida. ¿Y qué hacemos con nuestros hijos? Pues cuando yo soy adulto, que le diga a mi hijo, ¿tú qué te crees, que la hipoteca se paga sola? Y lo que hago es reprochar o criticar, pero no estoy enseñando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transmitirles a nuestros hijos la importancia de valorar lo que tienen, con el agradecimiento, con el centrarse en lo que tenemos, pero no en cuanto económico, no buscar el consumismo, sino el aprecio, el valorar lo que yo tengo, ¿no? Yo le digo muchas veces a los padres, hacer este ejercicio cuando tu hijo se vaya a la cama, tiene que dar gracias por lo menos por 3 cosas que le hayan pasado en el día, sí. y decirle que imagine que al día siguiente se levanta solo con las cosas por las que ha estado agradecido. Imagínate que solo nos levantáramos con esas cosas. Qué poquitas cosas tendríamos, ¿no? Entonces yo cuando me acuesto empiezo, pues gracias por mis hijos, gracias por la casa, gracias porque he podido comer, gracias por... Porque digo, imagínate que mañana no tuviera todo esto. Claro. No lo valoramos, eso yo creo que es valorar. Y eso se enseña en la familia, se enseña en los colegios, la parte más económica, pero en las familias se enseña mucho el valor y el agradecer. El programa de hoy gira en torno a la comunicación y todos hemos oído alguna vez eso de que una mirada vale más que 1000 palabras. Una mirada de un padre o de una madre sirve de llamada de atención hacia nuestros hijos y también de advertencia, y quizá evita una buena mirada así fija, nos ahorra un sermón. ¿Cuándo sugieres recurrir a ese tipo de señales no verbales? Pues mira, fíjate que cada vez que hablo de las miradas, me acuerdo de una mamá
en un taller que yo les estaba hablando esto de qué importante es mirar a los hijos a los ojos, conectar con ellos antes de intervenir, esta conexión, ver quién tienes delante, claro. Tener en cuenta que ya solo nuestra presencia ya impone a los niños porque ellos son pequeñitos y nosotros estamos desde arriba. Y recuerdo que le dije eso, que había que mirar, y entonces llegó al día siguiente al taller y me dijo: Diana, me ha funcionado de maravilla, no quería recoger los juguetes, ha sido mirarle. Oye, que se ha puesto como loco a recogerlos. Y digo, creo que no me he explicado bien. Entonces, la mirada tiene que ser una mirada horizontal, desde el respeto, desde el entendimiento que el que tengo enfrente es una persona que también tiene sus necesidades, sus motivaciones. Y eso yo, como adulto, que se supone que estoy formado, soy el que me lo tengo que currar y el que tengo que trabajármelo para poder llegar a mi hijo. Una de las quejas de los padres de adolescentes es la de que no nos miran al hablar. Están enfrascados en su móvil o rehuyen la mirada cuando nos cuentan cosas. De hecho, contarnos nos cuentan bastante poco. Esta es una queja, creo que generalizada, que está en nuestras manos para recuperar esa comunicación que se establece con ese importante contexto visual de mirarle a tus hijos a los ojos. Pues fíjate eso que dices de ¿qué está en nuestras manos? Pues el móvil muchas veces, porque si lo piensas, claro. Ponemos la mirada en que el adolescente está, pero y yo como madre, y cuando son pequeñitos no nos damos cuenta, pero estamos dando el pecho y estamos aprovechando para mirar el móvil, está el niño con los dibujos y yo estoy con el móvil, está el niño haciendo un dibujo y me dice, mamá, ¿te gusta? Y levanto y digo, uy, precioso, hijo mío, precioso. Y sigo mandando el mensaje. Entonces, no nos damos cuenta que los niños nos están observando todo el tiempo y están sacando conclusiones. Y nos ocurre muchas veces que decimos, es que se mete en su habitación y se encierra con el móvil. Bueno, pon normas. Pon límites, habla con tu hijo y di, en esta familia tenemos unos valores y tenemos unos principios y creemos que los móviles se tienen que quedar en la entrada y llega a acuerdos. No hay comunicación con tu hijo, tienes que revisar qué tipo de comunicación has tenido hasta ahora. Claro. ¿La tenías cuando era pequeño o era te recojo del cole, te cojo la mochila, como decía Eli, y te digo, ¿qué tal el cole? ¿Cómo ha ido? ¿Qué te ha dicho la profe? ¿Te has portado bien? Es que esa metralleta de preguntas no hay espacio para contestar. Claro, no hay conversación. Es un monólogo que donde a lo mejor parece que más me interesa a mí que interesarme por ti. Claro. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? La frase esa que tanto tememos de tenemos que hablar. Yo la cambiaría por me gustaría escucharte. Cuando decimos eso, damos opción al diálogo. Todo en esta vida se puede negociar y como familia podemos llegar a acuerdos sobre casi todo. Nuestros adolescentes no solo tienen criterio, que en principio se ha desarrollado antes, sino que además necesitan probar a imponerlo. ¿Cómo funcionan los acuerdos y cómo llegar a ellos de una forma consensuada? Pues mira, los acuerdos funcionan desde el respeto, desde ponernos en la piel de la otra persona, desde la empatía, porque muchos papás me dicen es que no funcionan los acuerdos y cuando empezamos a indagar en qué tipo de acuerdos han hecho, la conclusión que sacamos es que no era un acuerdo, era que yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Por ejemplo, un padre me dice, yo he acordado con mi hijo que tiene que subir a las 10 a casa y es que no lo cumple. Y yo le digo, ¿lo has acordado tú o lo ha acordado él? Porque a lo mejor has llegado, le has dicho, hijo, vamos a hablar. Subes a las 10 y tu hijo te dice, vale. Y lo que quiere es que le dejes en paz e irse. Y luego sube pues a las 10:15, porque además es otra cosa que ocurre en la adolescencia. Como padres tenemos que entender la etapa educativa de nuestros hijos y entender que cuando un niño llega a la adolescencia necesita rebatir las normas que tú les estás dando, pero es bueno que se las cuestione. Y entonces si le dices que suba a las 10, subirá o a las 10:15 o a las 10:45, nunca a las 10, porque necesita rebelarse. Esa parte es la que nosotros tenemos que permitir como padres. No tenemos que permitir que me diga que he bebido y cojo un coche. Ahí no voy a negociar nada. Has bebido, no hay coche. Punto, no hay más que hablar. Tengo que cuidar. Pero hay otras en las que sí que podemos negociar y ser flexibles y decir, bueno, efectivamente no va a subir a las 10 porque tiene que tensar un poquito la cuerda. Bueno, pues yo le dejo, que para eso soy el adulto y soy el que estoy controlando la situación, ¿no? Diana Jiménez da la bienvenida a la adolescencia y nos invita a que la vivamos como una etapa apasionante en la que podemos entrever el adulto en el que se va a convertir nuestro hijo. Disfrutarla o vivirla como un castigo solo dependerá de las dosis de amor incondicional y de empatía que podamos poner en ese cóctel de hormonas en el que se ve sumergido nuestro adolescente. Gracias, Diana, por echarnos una mano en esta etapa desde la disciplina positiva. Muchísimas gracias, Paloma.
Si alguien sabe de familia, esa era Virginia Satir, la precursora de lo que hoy en día se conoce como terapia familiar. Virginia Satir afirmaba que los sentimientos de valía solo pueden florecer en un ambiente donde se aprecien las diferencias individuales, se toleren los errores, donde la comunicación sea abierta y las reglas sean flexibles. El tipo de ambiente que se vive en una familia cariñosa. En el programa de hoy hemos descubierto que no es necesario esperar a que sepan articular palabras para comunicarnos con nuestros bebés. Hemos recordado que detrás de cada niño que cree en sí mismo, primero hubo un adulto que así lo hizo y que es posible disfrutar de la crianza cambiando nuestra mirada hacia la infancia. Y además lo hemos hecho en la mejor de las compañías. Muchísimas gracias, Noelia Martín, por enseñarnos a desarrollar la comunicación con nuestros pequeños a través de tu método Gabla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, es un placer. Que esto sea el principio de algo. Seguro que sí. Elisa Molina, muchísimas felicidades por el nacimiento de tu quinto hijo, de papel de título Educar en Calma. Te deseo el mayor de los éxitos. Y muchas gracias, Diana Jiménez, por ayudarnos a desarrollar una mirada positiva en esa etapa complicada que es la adolescencia. Muchísimas gracias, Paloma. Gracias a las tres y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. La comunicación en familia debe basarse en la confianza y no en la sospecha. Hablen, escuchen, pónganse en el lugar de sus hijos, disfruten de ellos y recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, cada lunes a las 5 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos.